Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Los fallecidos a causa del COVID-19 en Navarra siguen aumentando. En el último día han muerto 17 personas más, lo que eleva la cifra a 130. La comunidad foral contabiliza casi 2.500 contagios, de los que 104 han precisado ingreso en UCI, que no está desbordada según el Gobierno. En este momento no podemos hablar en ningún caso de situación de colapso. Se adaptan y se reorganizan y tiene contempladas ampliaciones de capacidad a los 120 puestos de cuidados críticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En las residencias navarras hay 92 mayores con coronavirus, 22 de ellos hospitalizados. Además, 266 trabajadores de estos centros están infectados. El Gobierno no da cifras sobre los ancianos fallecidos. Dice que estos centros están afrontando bien la crisis y mandan un mensaje de tranquilidad a las familias. En lo que respecta a la incidencia del COVID en los centros residenciales, no vamos a dar datos concretos específicos de las residencias, como entenderán. El Gobierno de Navarra está haciendo todo lo necesario para garantizar el bienestar de las personas a las que atendemos. Y todo esto sucede en una jornada en la que arranca en España la campaña de la renta. En Navarra se retrasa un mes, se iniciará el 6 de mayo. Está por ver si se podrá presentar de forma presencial. Por el momento no se van a enviar autoliquidaciones por correo. Pero no se fija todavía la fecha para las declaraciones presenciales. Será en el momento en que superemos esta situación, de manera total o de manera progresiva, en el que se habilite en este caso las declaraciones presenciales bien a través de los trabajadores, del personal de las propias oficinas de Hacienda o bien de las entidades colaboradoras. Por tanto, tranquilidad. Y desde el hospital que se ha instalado en IFEMA, en Madrid, nos llega el testimonio de un periodista pamplonés que se encuentra allí ingresado. Luego nos colamos en el mayor hospital temporal del país. Y de aquí la gente solo sale en una dirección, que es hacia su casa. Al ser enfermos menos graves, pues son ya evolución, salir y la gente de aquí solo se cura. Afortunadamente, como digo, somos los menos graves. Desde el pasado lunes, despedir a un ser querido es más difícil. No se puede velar a los fallecidos y en el cementerio solo se admiten 3 personas, lo que hace todavía más duro el último adiós. No son buenos datos. Nuevo repunte en Navarra de fallecidos, 17 más, alcanzando ya las 130 muertes con coronavirus. También sube el número de nuevos contagios a 2.497, 192 más que ayer. 104 de los hospitalizados han precisado UCI, es decir, 5 más. La noticia positiva es que aumenta el número de pacientes que han recibido el alta, pasando a 236, lo que supone 44 personas más. La consejera de Salud, Santos Indurain, ha hecho su valoración diaria, que hoy se ha centrado en el estado de las UCIs, el material sanitario y las pruebas rápidas. Aún es pronto para hablar de cambio de tendencia y estabilización de la pandemia en Navarra. El porcentaje se ha ido reduciendo, pero también es cierto que en las últimas horas ha habido algún incremento porcentual mayor. Prefiero esperar hasta este viernes o sábado para realizar una valoración más precisa. La consejera de Salud reitera que las UCIs no están al límite de su capacidad. No podemos hablar en ningún caso de situación de colapso y tiene contempladas ampliaciones de capacidad a los 120 puestos de cuidados críticos. Habla de un margen variable de hasta un 30% más si fuese necesario. Sobre la llegada de las pruebas rápidas, uno de los temas más comentados de las últimas semanas, insiste. El día que desde luego nos lleguen estos test rápidos vamos a complementar, pero en Navarra se está haciendo una determinación muy importante de test mediante la PCR, que desde luego es un test muy seguro. En total se hacen aproximadamente 400 pruebas PCR al día. Desde el inicio de la pandemia ya se han contabilizado 6.500 pruebas. Y siguiendo con los materiales, habla de una nueva fase de adquisición de respiradores. Del sistema público
público y con los recursos del sistema privado, se cuenta con todos ellos, con respiradores que se utilizan en intensivos, anestesia. Santos Indurain hace una aclaración sobre el uso de mascarillas. No es necesaria para la población sana. Y un uso incorrecto de estas mascarillas puede incluso generar más riesgos si no se utilizan debidamente. Las mascarillas están indicadas para pacientes contagiados, para pacientes con síntomas y por indicación sanitaria. Mientras, la mejor medida de protección es quedarse en casa. Y en el conjunto de España el número de fallecidos vuelve a alcanzar el máximo diario con 864 en 24 horas. El total rebasa los 9.000. Además, se superan los 10.000 contagios. Son 7.719 más que ayer. 5.872 han requerido UCI. Son 265 más. Las buenas noticias, que también las hay, son los que se han curado. 22.647, una cifra que aumenta en más de 3.000 personas. Según los expertos, con estos datos la curva sigue aplanándose poco a poco, con un crecimiento de casos y muertes cada vez más suave. Con los datos sobre la mesa dice Sanidad que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia en nuestro país. Esto ayuda a valorar muy positivamente las medidas de distanciamiento social que se están tomando. Que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. El dato más esperanzador es el del descenso de personas hospitalizadas y el del nuevo ingresos en UCI. Y por lo tanto aumentar las probabilidades, que yo creo que estamos poco a poco consiguiéndolo, de que nuestro sistema sanitario sea capaz de tratar correctamente a todos aquellos que lo necesiten. Fernando Simón ha vuelto a comparecer por videollamada desde su casa, donde se recupera positivamente del COVID 2019. Hoy hemos conocido el positivo del director adjunto de la Policía Nacional. Es el tercero de un miembro del comité de seguimiento de esta crisis. El primero fue el del número 2 de la Guardia Civil. Somos probablemente de las personas que más actividad estamos teniendo en las últimas semanas. Eso obviamente nos expone a situaciones de riesgo mayores que a mucha otra parte de la población. Desde el punto de vista de que la transmisión fuera en Moncloa, primero creo que es irrelevante y segundo, lo cierto es que en Moncloa hay muchísima más gente que no está infectada. En España no hay datos de personas que se hayan podido reinfectar. Tampoco hay consenso sobre si estas personas podrían seguir transmitiendo el virus. Continúa llegando material de protección a nuestra comunidad. En los últimos datos, el Ejecutivo ha enviado a Navarra más de 135.000 mascarillas de los 5 millones que ha repartido entre las comunidades autónomas en las últimas 48 horas. Y nuevos casos de políticos contagiados por coronavirus que vamos conociendo. El diputado socialista por Navarra, Santos Cerdán, descansa ya en su domicilio tras recibir el alta hospitalaria después de permanecer 8 días ingresado a causa de una neumonía tras dar positivo en COVID-19. En cuanto a la situación de las residencias, hay 92 contagiados, 22 de ellos hospitalizados y 266 trabajadores infectados. El Departamento de Derechos Sociales no ha facilitado el número de fallecidos en estos centros ni ha adelantado los resultados de las pruebas ya realizadas en la Casa de la Misericordia. Estos centros dicen están actuando bien, así que piden tranquilidad a las familias. En lo que respecta a la incidencia del COVID en los centros residenciales, no vamos a dar datos concretos específicos de las residencias, como entenderán. Y además tampoco tenemos el número de pruebas realizadas porque nosotros vamos anotando los casos positivos, pero hay personas a las que se les ha hecho la prueba y han salido negativos. Entonces, ese dato nosotros no lo tenemos. Quiero trasladar también un mensaje de tranquilidad a las familias. Tengan la completa seguridad de que el Gobierno de Navarra está haciendo todo lo necesario para garantizar el bienestar de las personas a las que atendemos. Los colectivos más vulnerables requieren una mejora en la atención y por eso el Departamento de Bienestar Social ha dado a conocer una serie de medidas ya aprobadas por valor de 7,8 millones de euros. El coronavirus no afecta por igual a todos los colectivos y por eso requiere la ayuda urgente por parte de las autoridades. Para las mismas está estimada en 14,2 millones de euros. De estos, 7,8 han sido aprobados hoy por el Gobierno de Navarra en su sesión de Gobierno. Parte de estas ayudas irán destinadas a las actuaciones que se están realizando para mejorar la atención en las residencias y evitar así un mayor número de casos de COVID-19. Como el acondicionamiento de la residencia Fuerte Príncipe para alojar a personas sin hogar o que viven en situación de hacinamiento.
o con positivo confirmado también. También se incluye la residencia Félix Garrido para mayores con positivo, procedentes de otros centros residenciales y que no requieren una hospitalización. En los próximos días se pondrá en marcha también un recurso similar en la zona de la Ribera y que dará cobertura a toda el área de Tudela, concretamente en las instalaciones del balneario de Fitero. Se espera que para el lunes ya esté acondicionada. Actualmente el número de positivos confirmados es de 95 de un total de 5.800 residentes. De todas ellas, de esos 92 casos, 22 están hospitalizadas y 70 permanecen en la propia residencia. Las bajas de profesionales son en este momento de 266, de una plantilla estimada en torno a 4.000 personas, es decir, un índice de bajas del 6,6%. Comentar también que en estos momentos hay bastantes centros residenciales que no tienen ningún caso confirmado. El Departamento de Derechos Sociales también está trabajando en los casos de menores cuyos padres hayan dado positivo, así como en la mejora en la comunicación de familiares y residentes. Mientras la UME, ya lo ven, continúa con las labores de desinfección en las residencias de mayores de Navarra, uno de los focos sensibles. Hoy han estado una decena como en la de Veloso Alto, labores que ya han realizado en casi 40 centros y edificios oficiales desde el pasado 19 de marzo. Más de medio millar de personas han sido dadas de alta en el hospital instalado recientemente en IFEMA, algo que espera el navarro Jonan Basterra, que se encuentra ingresado allí. En una de estas camas de IFEMA que buscan descongestionar los hospitales madrileños se recupera el navarro Jonan Basterra. Pamplonés de 50 años afincado en la capital nos muestra móvil en mano el interior de la instalación donde permanece ingresado. En mi caso, además del coronavirus certificado por el test, tengo una neumonía, que es un poco lo que me ha complicado la cosa y lo que ha hecho el que sea necesaria mi intervención. A pesar de seguir con oxígeno, Basterra es consciente de que aterrizar en IFEMA es un buen síntoma de que el paciente se está recuperando del coronavirus. En IFEMA hemos estado siempre muy bien tratados desde el principio y la verdad es que ha sido un lujo poder tener estas instalaciones. En IFEMA venimos los enfermos menos graves, con lo cual si te mandan para aquí, empieza a ser una buena noticia. Y de aquí la gente solo sale en una dirección, que es hacia su casa. Al ser enfermos menos graves, pues son ya evolución, salir y la gente de aquí solo se cura. Afortunadamente, como digo, somos los menos graves. Para pasar el tiempo tienen libros donados, disfrutan de libertad de movimiento y se han instalado más baños como estos para todos los pacientes. Además de los propios que tiene IFEMA, que son muy grandes, ¿vale? Han instalado varios de estos por todo el recinto, que son del ejército, y que dentro tienen 3 baños y 3 duchas con agua caliente y lavabos. Aunque tiene fecha de caducidad, IFEMA es en la actualidad el mayor hospital de España con una capacidad máxima de 5.500 pacientes. Es el hospital que se ha instalado en IFEMA. Otro hotel que se ha habilitado para albergar a pacientes que han sido dados de alta pero que no pueden seguir en aislamiento en sus domicilios es el Bed4U de Tudela, que ya ha comenzado a recibir pacientes derivados desde el área de salud de la capital ribera. Se busca así descongestionar el Hospital Reina Sofía. En este nuevo hospital trabajarán 13 profesionales sanitarios. Y Volkswagen Navarra ha entregado ya a las autoridades sanitarias las 1000 primeras pantallas protectoras que ha fabricado con su impresora 3D, que habitualmente se utiliza para la producción de los vehículos. 5 profesionales se encargan de fabricar 130 unidades al día, que una vez producidas son desinfectadas en la propia fábrica. Tenemos ya el diseño, metemos en la máquina lo que es la cuba llena, que son unas 132 piezas. Son 16 horas de impresión. Sacamos las máscaras y las colocamos en estas bolsas que vemos aquí. En la segunda fase, dentro de la cabina están cada bolsa con 10 unidades de máscaras. Volvemos a repetir el proceso con la máquina de ozono y en ese momento ya finalizamos el proceso sacando las bolsas lo antes posible. Hacemos el termosillado con esta máquina y finalmente las bolsas acaban de esta manera con una pegatina que indica que la desinfección está realizada en forma de Navarra.
La crisis del coronavirus intensifica los trabajos en el Parlamento Europeo. La aprobación de medidas urgentes para obtener recursos frente al COVID-19 son el objetivo, que más se discute de forma telemática. Los eurodiputados navarros hacen un llamamiento a la unidad. El Parlamento Europeo se suma al teletrabajo. Estamos trabajando más de 700 eurodiputados en muchas videollamadas, una nueva forma de voto telemático, porque el Parlamento Europeo es una institución que no puede parar. Ahora mismo tenemos muchísima actividad y para nosotros también es un reto cómo trabajar una institución tan grande a distancia. A distancia pero unidos hacen frente a esta pandemia los eurodiputados navarros. Adriana Maldonado desde Madrid, Antonio López Istúriz desde Bruselas. Es para nosotros en estos momentos fundamental mantener la unión aquí en la Unión Europea y trabajar para que el comercio en Navarra, para que la agricultura, para que todos los trabajadores tengan un futuro. En eso estamos en estos momentos y mucho ánimo a todos los navarros y a todos vosotros. Todos coinciden, la Unión Europea debe hacer honor a su nombre ante esta pandemia que no distingue fronteras ni partidos políticos. Es el momento de demostrar que esto no es un problema de Italia o del Estado español, sino de toda Europa. Es el futuro de Europa el que está en juego, de sus valores fundacionales que hay que recordar, eran la Europa social, la protección social y la salvaguarda de los derechos humanos, de los derechos de los 500 millones de europeos. Europa debe estar a la altura, debe dejar de ser un proyecto únicamente de unión monetaria y un conjunto de estados en un sálvese quien puede. Necesitamos una respuesta contundente y conjunta. ¿Cómo? Apostando por los eurobonos y apostando por un estado de bienestar mínimo conjunto. El coronavirus pone a prueba también el sistema inmune de la Unión Europea. Y en medio de esta crisis sanitaria arranca la campaña de la renta. En el conjunto de España se inicia hoy, pero en Navarra, al tener régimen fiscal propio, comenzará el próximo 6 de mayo. Las devoluciones serán a partir del día 11. Desde el inicio de la campaña estará habilitada la vía telemática y se podrá consultar en la web las propuestas ya elaboradas. Pero quedan muchos interrogantes. Por ejemplo, si no es presencial, ¿cómo lo harán quienes no tengan acceso a Internet? Ya que Hacienda no enviará las propuestas por carta. Aseguran que se centrarán los esfuerzos en facilitar la tramitación y asistencia por medios electrónicos y telefónicos. Si ya estaba pensando en ponerse a hacer los deberes con Hacienda, debe saber que hay cambios. La situación extraordinaria provocada por el coronavirus ha hecho que la campaña de la renta correspondiente al año 2019 dé comienzo el próximo 6 de mayo. Pero no se fija todavía la fecha para las declaraciones presenciales. Será en el momento en que superemos esta situación, de manera total o de manera progresiva, en el que se habilite en este caso las declaraciones presenciales bien a través de los trabajadores, del personal de las propias oficinas de Hacienda o bien de las entidades colaboradoras. Por tanto, tranquilidad. Desde el Gobierno foral se centrarán los esfuerzos en facilitar la tramitación vía Internet o por medios telefónicos porque Hacienda no enviará las propuestas por vía postal a la ciudadanía y centrará sus esfuerzos en facilitarle la tramitación y asistencia por medios electrónicos y telefónicos. Algo para lo que garantizan recursos suficientes para dar cobertura a todas estas gestiones. Estamos recomendando al conjunto de la población hacer las presentaciones, autoliquidaciones, mejor dicho, a través de la vía telemática y que, lógicamente, en este caso, la Hacienda Foral o Gran Navarra garantiza que haya capacidad suficiente para que sea posible esa presentación. Lo que no dejan claro es qué pasará con los contribuyentes que tengan más dificultades para hacer la declaración a través de estos medios. Y respecto al posible impacto económico de este retraso, Remírez asegura que no tendrá consecuencias. Desde la propia Hacienda Foral se señala que el retraso tiene un impacto imperceptible, con lo cual no afectará en este sentido a los recursos necesarios de la Administración. La finalización de la campaña será aprobada por orden foral de la consejera de Hacienda y posteriormente se informará a la ciudadanía, dicen, con tiempo suficiente. El Gobierno foral ha puesto sobre la mesa ayudas para las pymes y autónomos. Se facilitarán avales bancarios para la realización de operaciones con un importe máximo de 1 millón de euros por cada operación. El importe total para realizar el conjunto de las operaciones es de 100 millones de euros. El 100% del riesgo de las operaciones quedará cubierto por las entidades de garantía recíproca. Estos avales ya se pueden solicitar por medio de las vías de contacto que pone a disposición el Gobierno de Navarra.
Los ERTEs presentados en Navarra hasta la fecha superan los 5.600, de los cuales 3.000 están ya incluidos en la base de datos para su posterior gestión. Ayerdi asegura que se siguen presentando expedientes y espera tener la gran mayoría incluidos en esa base de datos antes de su reunión con los agentes sociales el próximo viernes. A lo largo de esta semana ha seguido presentándose nuevos expedientes de ERTEs desde el lunes pasado, en menor intensidad que los días de la semana pasada, pero este es un proceso que sigue y que en la reunión que vamos a mantener el viernes que viene con los agentes sociales extenderemos la información y esperamos que en ese momento prácticamente la totalidad de los expedientes estén ya recogidos en esta base de datos. Y ante los gastos que está generando el coronavirus en los ayuntamientos, Navarra sumaba a presentar en el Parlamento una enmienda a las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para que se dote a los entes locales de un fondo de 8,5 millones para que puedan hacer frente a las actuaciones contra la pandemia. Están actuando con responsabilidad, están intentando ayudar en las localidades a cada uno de sus vecinos y para ello están tomando decisiones. Decisiones que conllevan costos, que conllevan gasto. Lo que estamos planteando es un nuevo fondo de 8,5 millones de euros para todos los ayuntamientos de Navarra, para que cuando esto acabe puedan presentar los gastos vinculados con la crisis del coronavirus. Ya saben que quedarse en casa es esencial estos días. De hecho, según un modelo matemático que ha diseñado un profesor de la UPNA, si no hubiese confinamiento morirían más de 350.000 personas en España. Aplicarlo, según dice, reduce en un 85% el número de fallecidos. Estiman que una persona de promedio tiene 25 contactos interpersonales. Imaginen los contactos que tendrán todas estas personas, 25 por cada una, y en la imagen hay más de 15. ¿Cómo se hubiera propagado el coronavirus sin el confinamiento? Los estudios preliminares que se han hecho dicen que el número de días necesarios para duplicar el número de casos está entre 2 y 3, que es una velocidad mucho más rápida que en otros tipos de contagio. Por poner un ejemplo, en 2 días y medio aproximadamente pasaríamos de 1.000 casos a 2.000, 2.500, luego en otros 2 días y medio pasaríamos a 5.000, en otros 2 días y medio pasaríamos a 10.000, en otros 2 días y medio pasaríamos a 20.000. Cálculos que arroja un modelo matemático sobre la probabilidad de contagio del COVID-19 ideado por Casares. Señala que las políticas de aislamiento y el distanciamiento social son claves para frenar los gráficos que suben. Y cuando va avanzando la pandemia, si hay un porcentaje de la población ya que está infectada relativamente alto, esto hace muy probable que mucha más gente se contagie y al final se acabe contagiando prácticamente el 100% de la población. Eso es lo que predice el modelo. Importante también el cuándo. Asegura el experto que de haberlo hecho antes, las reducciones de infectados, fallecidos y hospitalizados serían significativamente mayores. ¿Y cuándo se verá la luz? Y hasta que los números no se aproximen a una cantidad muy cercana a cero, yo creo que las autoridades sanitarias no van a recomendar que se vuelva a la normalidad. Un modelo que estima que en abril siga habiendo un 30% de infectados. Desde el endurecimiento de las condiciones del estado de alarma de este lunes se han prohibido los velatorios y apenas pueden acudir 3 personas a los entierros. Esto hace especialmente dura la despedida de un ser querido. Con lo que ya no se repite esta imagen, por ejemplo, en el cementerio de Pamplona. Esta otra es de esta misma mañana. De masivas despedidas a un ser querido a hacerlo casi en una dolorosa clandestinidad. Por todos los componentes añadidos que estamos teniendo, como la naturaleza traumática de la muerte, toda esta falta de permiso para poder cerrar y despedir y toda esta falta en este momento de red social, sí que yo definiría tal vez estos procesos de duelo como procesos de duelo mucho más duros y que pueden generar ciertas complicaciones. El coronavirus obliga a realizar un duelo en solitario e impide despedir a un ser querido como estamos acostumbrados, lo que acrecenta el dolor ante la pérdida. Cruel puede ser una de las palabras que defina, ¿no?, todo este sentir emocional que estamos teniendo. También te diría que se me ocurren otras, se me ocurre intensa, se me ocurre nueva, dolorosa, impactante, extraña, inesperada. Tantas palabras que intentan de alguna manera definir un poco todo el proceso emocional que estamos viviendo y todo el sentir que nos está tocando vivir. Se produce sin duda un duelo diferente al que sufrimos hasta ahora. Esta situación es absolutamente nueva para todos y necesitamos dejar que las propias emociones también hagan su proceso y hagan lo que necesitan hacer. Importante que no nos aislemos, que busquemos la manera de relacionarnos con otros. Esto nos va a ayudar también a empezar como a posar la naturaleza real de la muerte y de la pérdida.
y también, y hasta donde podamos, ¿no? Con esta realidad que tenemos, intentar tener cierto cuidado con nosotros mismos, en la alimentación, en el sueño, poder atender nuestro cuerpo físico, que al final es el que también nos sostiene. Es lo que también explican a través de sus redes sociales. Goizargui programaba esta tarde un directo en Facebook bajo el título Muerte y duelo en tiempos de coronavirus, impartido por una de sus psicólogas. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. El fútbol europeo se reúne hoy para dilucidar qué ocurre con las competiciones europeas como la Champions y la Europa League, mientras que aquí la Liga insiste en finalizar el campeonato y amplía su margen para una decisión final con junio como fecha tope para la vuelta de la competición. Lo más verosímil es que sea sin público y que se juegue durante el verano. Restan 11 jornadas por disputarse en Primera División. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Nos vamos ya con la música de la orquesta Jamaica Soul de Tudela, que pese al aislamiento mantiene este buen humor que van a ver. Recuerden que pueden seguir informados minuto a minuto en natv.es. Hasta mañana. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.